Vemos el día de hoy es el significado y realmente el impacto de la denominación del año 2013 como Año Internacional de la Quinoa. Para ello, contamos con importantes invitados. Jorge Elgegren, representante asistente del programa y oficial a cargo de la representación de la FAO en el Perú, y con el señor Renber Pinedo, coordinador técnico nacional del proyecto Semillas Andinas. Primero queremos comenzar para saber cuál es el significado realmente de la FAO. La FAO es una organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que conduce las actividades internacionales para erradicar el hambre en el mundo. La FAO apoya a sus países miembros diseminando información sobre los precios de los alimentos, estudiando las principales causas y tendencias del hambre en la región y estimulando la producción alimentaria con énfasis en la agricultura familiar. ¿Qué hace la FAO? Entrega esta información estadística sobre hambre y agricultura, ofrece asesoría a los gobiernos para la elaboración de políticas agrícolas, sirve como foro neutral donde se reúnen los países en condiciones igualitarias, da asesoría técnica y ejecuta muchos proyectos de campo en todo el mundo. Eso es importante respecto del rol que juega la FAO en este Año Internacional de la Quinoa 2013. Antonio. Buenas tardes, Carla, buenas tardes, amigos, buenas tardes, Jorge, Renber, muchas gracias por la visita a nuestro programa Libertad Ciudadana. La verdad que es una visita de lujo tener al representante oficial de la FAO en nuestro programa, es un honor para nosotros. Jorge, hay roles muy importantes que tiene el FAO en el Perú, que es uno de ellos la seguridad alimentaria y nutricional, y el otro es la agricultura familiar campesina. ¿Nos podías comentar un poco cuál es el rol de la representación de la FAO en el Perú sobre estos temas? Claro que sí, Antonio, muchas gracias por la invitación. En efecto, como decía en la introducción, gracias, otra vez, Antonio, como decía en efecto en la introducción Carla, el mandato de la FAO constituye mejorar la nutrición, incrementar la productividad agrícola y mejorar los niveles de vida, sobre todo en las poblaciones rurales. Ese mandato en el Perú se traduce fundamentalmente enfocando el trabajo nuestro en los pequeños agricultores, que en la literatura mundial se conoce como agricultura familiar campesina. Entonces, el rol que tenemos en seguridad alimentaria y nutricional y en agricultura familiar campesina se da en el contexto de este mandato, y para hacerlo operativo tenemos lo que se conoce nuestro marco de programación de país, que es, dijéramos, un convenio, si quieres, que firma el gobierno del Perú con la FAO para llevar a cabo la asistencia técnica en todas aquellas áreas que mencionó Carla en la introducción, con énfasis en seguridad alimentaria y en agricultura familiar campesina. Entonces, me gustaría, para explicarte el rol de una manera estructurada, contarte cuáles son, dijéramos, las áreas prioritarias que hemos acordado con el gobierno para brindar la asistencia técnica en estos temas. La primera área, justamente, y bueno, quiero resaltar que es este marco de programación es un convenio que fue firmado en el año 2010, en octubre de 2010, y que tiene vigencia hasta 2013. Debo resaltar que está siendo revisado, pero por lo menos y por lo pronto es lo que tenemos y es lo oficial, y tiene tres áreas fundamentales prioritarias. La primera de las cuales es seguridad alimentaria y lucha contra la pobreza. La segunda tiene que ver, es un paquete bastante amplio, que es cambio climático, gestión de riesgos y manejo sostenible de recursos naturales, y una área tercera que consiste en asistencia técnica en formulación de políticas en las dos áreas antes mencionadas, es como transversal. Entonces, en el tema de seguridad alimentaria y lucha contra la pobreza, tenemos, por ejemplo, actividades que tienen que ver con
la reducción de la desnutrición crónica infantil, y para eso tenemos algunos ejemplos. Me gustaría ilustrar cómo todo esto que les he dicho de manera dijéramos temática se concreta con proyectos y actividades en el campo. Entonces tenemos, por ejemplo, para el área de seguridad alimentaria y lucha contra la pobreza, un programa conjunto, y programa conjunto alude a proyectos que son ejecutados por diversas agencias del sistema de Naciones Unidas, que se llama específicamente en este caso Infancia y Nutrición, y es un proyecto ejecutado entre otros por la Organización Panamericana de la Salud, que lidera este programa conjunto, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, entre otras agencias. Y actividades concretas que realizamos tienen que ver con fortificación de las harinas, por ejemplo, con nutrientes, con incremento de la productividad en algunos cultivos clave en regiones que son las más vulnerables del país. Tenemos otro proyecto que es muy importante, que es en apoyo a la Estrategia Nacional para la lucha contra la pobreza y la desnutrición crónica, que es la Estrategia Nacional Crecer, que ahora se llama Crecer para Incluir. Tenemos, por ejemplo, actividades que bajo este proyecto están siendo realizadas, como articular la demanda territorial de necesidades básicas de la población con la oferta pública y privada desde los 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local. Entonces juntas en los 3 niveles la demanda y la oferta y generas estos planes articulados locales que te permiten articular la oferta, dijéramos, de apoyo en infraestructura con la oferta de desarrollo social que pueden brindar, por un lado, el Ministerio de Agricultura y otros sectores, y por otro lado sectores sociales, ¿no? Otro ejemplo que tiene que ver con esta área está relacionado al fomento de la agricultura familiar campesina. Y ahí tenemos como ejemplo el proyecto de semillas andinas, que es justamente relacionado que está coordinado por uno de los que están presentes en este programa. Hablando sobre la alimentación y las funciones de la FAO, es sumamente importante el tema de la lucha contra la desnutrición, sobre todo por la variedad que tiene el Perú en su tema demográfico, el tema geográfico, y es muy importante trabajar con todos los sectores involucrados en el tema, no solamente con el sector agricultura, ¿no, Jorge? Exactamente, nosotros tenemos proyectos que involucran no solamente agricultura, trabajamos muy de cerca con el Ministerio de la Producción, porque el sector pesca es fundamental en el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces hemos desarrollado dijéramos actividades con el Viceministerio de Pesca Artesanal, con el Viceministerio de Pesquería, y específicamente con la Dirección General de Pesca Artesanal, para el desarrollo del consumo, el fomento del consumo de la anchoveta, no solamente en la zona costera y litoral, sino también en zonas de altísima vulnerabilidad en términos de nutrición, como las zonas de la sierra del Perú. Trabajamos también con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, trabajamos muy de cerca con el Ministerio de Comercio y Turismo, y con ellos tenemos diferentes programas y proyectos, no solamente agricultura, efectivamente. La agricultura familiar campesina, ¿cómo se beneficia con los programas desarrollados por la FAO en el Perú? Esa es una muy buena pregunta. Tenemos diferentes instrumentos, no solamente proyectos, algunos de los cuales voy a mencionar ligeramente, y después Renber, que me está acompañando en esta entrevista, podrá profundizar. Tenemos, por ejemplo, un proyecto que se llama Semillas Andinas, y lo que propone es generar o promover acceso, producción, distribución y comercialización de semillas de alta calidad de 3 productos: de la quinoa, del maíz amiláceo y de la papa, para primero generar incremento en la calidad de los productos, y a través de eso mejorar la capacidad de negociación de las familias campesinas, sobre todo la agricultura familiar campesina. Para nosotros la agricultura familiar campesina es la pequeña agricultura, aquellos agricultores que tienen hectáreas, áreas muy pequeñas de producción, media hectárea, 1 hectárea,
Esos son los pequeños agricultores o los agricultores de agricultura familiar campesina. Tenemos también algunos proyectos que han rehabilitado infraestructura productiva agropecuaria después del terremoto del año 2007 en las zonas altas aledañas al epicentro, por ejemplo Huancavelica, Ayacucho, el norte de Lima. Ahí lo que hicimos fue generar todo un sistema en módulos que tiene que ver con cosecha de agua a través de reservorios, canalización de la misma, riego tecnificado y finalmente asistencia técnica a través de un esquema que se conoce como escuelas de campo de agricultores, sobre el cual podemos profundizar en algún momento de la entrevista. También una noticia que ha llenado este año es que la preparación para la celebración del Año Internacional de la Quinoa, que es en el año 2013, y el Perú ha sido considerado dentro de este contexto. ¿Cómo van los preparativos? ¿Qué trabajo se viene realizando, Jorge, sobre esta celebración del Año Internacional de la Quinoa en el 2013?